Hola a todos, arrancamos este análisis y de verdad preparaos porque tenemos por delante un recorrido fascinante. Vamos a meternos de lleno en esa intersección donde la diplomacia de las grandes superpotencias choca, literalmente, contra la guerra tecnológica por la inteligencia artificial. Y lo más interesante, veremos cómo todo esto se refleja de forma cruda y directa en los datos históricos de los mercados financieros. Es un cruce de fuerzas globales que, nos guste o no, está moldeando nuestro presente. A ver, para poner todo esto en contexto, si nos basamos en el último informe geopolítico de KPMG, el mundo ahora mismo está operando en lo que llaman una recesión geopolítica fragmentada. Y ojo, porque no estamos hablando de un simple bache diplomático, que va. Hay un déficit crítico de liderazgo global, y las instituciones de toda la vida están sudando la gota gorda para mantener el orden. Es justo aquí, en medio de este escenario de luces y tormentas, donde se van a tomar las decisiones económicas más críticas de la década. Bueno, la hoja de ruta para hoy está clarísima. Primero, repasaremos la cumbre de mayo de 2026. Segundo, entraremos en la guerra de los chips. Tercero, hablaremos de aranceles y comercio global. Y cuarto, aterrizaremos en el análisis histórico del índice US 500. Empezamos con el punto 1, la cumbre de mayo de 2026, sus acuerdos y sus tensiones. Fijaos en esto, porque en mayo de 2026, el cara a cara entre Donald Trump y Xi Jinping en Pekín nos dejó una dicotomía brutal. Por un lado, todo eran proclamaciones de éxito comercial, ¿verdad? Se anunciaba un bombo y platillo, un plan de estabilidad de 3 años y un consenso clave para garantizar el libre tránsito en el estrecho de Hormuz. Pero claro, si rascamos un poco bajo la superficie, las tensiones siguen ahí, muy latentes. El tema de Taiwán y esa constante ambigüedad sobre la venta de armas estadounidenses hacen que este equilibrio diplomático sea, siendo realistas, extremadamente precario. De hecho, para que nos hagamos una idea de lo delicado que es este equilibrio, las propias palabras del presidente chino nos sirven de advertencia imparcial. Él mismo dejó claro que si se maneja adecuadamente habrá estabilidad general, pero que de lo contrario ambos países enfrentarán choques e incluso conflictos. Básicamente nos está diciendo que la estabilidad no viene de serie, requiere un manejo milimétrico. Cualquier paso en falso no solo se llevaría por delante los acuerdos comerciales, sino que podría acabar en conflictos abiertos, disparando el riesgo geopolítico a nivel global. Pasamos al punto 2, la guerra de los chips y el bloqueo de la inteligencia artificial. Y aquí, en pleno campo de batalla tecnológico, nos encontramos con una paradoja enorme. Fijaos, Estados Unidos acababa de dar luz verde para que gigantes chinos como Alibaba, Tencent o ByteDance pudieran comprar los codiciadísimos chips H200 de Nvidia. Parecía que la sangre no iba a llegar al río y el comercio iba a fluir. Pero, en un giro de guión absoluto, ¡pum! Fue el propio gobierno de Pekín el que intervino, pisó el freno y bloqueó estas compras. Y claro, aquí la pregunta es obligada. ¿Por qué demonios rechazaría China una tecnología de inteligencia artificial que ansia y necesita tanto? Pues bien, la respuesta se resume en una cifra sin precedentes, un 25%. Resulta que la administración Trump no iba a entregar estos chips a cambio de nada y exigía que una cuarta parte de los ingresos de la venta volviera a las arcas de Estados Unidos. Esto obligaba a montar una estructura legal increíblemente compleja y, lo que es clave, forzaba a que los semiconductores pasaran físicamente por territorio estadounidense. Como os podéis imaginar, esto encendió todas las alarmas de seguridad y riesgo de manipulación en Pekín. Así que ante unas exigencias tan implacables, la respuesta fue tajante: autosuficiencia. Antes que pasar por el aro, ceder a esas condiciones y enviar miles de millones de dólares a una empresa estadounidense, Pekín optó por blindar sus cadenas de suministro críticas. Están inyectando cantidades masivas de capital en alternativas nacionales como Huawei o DeepSeek. Su gran objetivo es cerrar esa brecha tecnológica desde dentro para evitar cualquier tipo de dependencia extranjera. Vamos con el apartado 3, aranceles y comercio global, para entender el contexto económico de fondo. Casi 3.000. ¿Habéis escuchado bien? 3.000. Ese es el número de intervenciones comerciales perjudiciales o medidas proteccionistas que se han implementado a nivel global en los últimos 2 años, según los datos que aporta KPMG. Es una barbaridad. Hemos pasado de soñar con un ideal de libre comercio a vivir en un mundo donde se levantan barreras arancelarias a un ritmo que da verdadero vértigo. Y esto nos da de bruces contra la dura realidad del comercio bilateral. Porque a pesar de los apretones de manos y de ese prometido plan de estabilidad de 3 años de la cumbre, los analistas proyectan un escenario base para 2026 bastante distinto. Calculan una tasa arancelaria efectiva de Estados Unidos hacia China de entre el 25 y el 30%. Es una cifra enorme, que nos demuestra que la tendencia profunda de desvinculación económica sigue avanzando como una apisonadora, por muchos acuerdos transaccionales a corto plazo que firmen. Y llegamos a la cuarta y última parte. Análisis histórico del US 500, datos y volatilidad pura y dura.
Vale, ahora vamos a lo micro. Dejamos a un lado la diplomacia y nos centramos en el frío historial numérico. Aquí surge la gran duda, la pregunta del millón para entender los mercados de hoy. Cuando sufrimos estos choques geopolíticos, cuando las cumbres fracasan o triunfan de forma sorpresiva, ¿cómo reacciona exactamente el índice US 500 ante esta incertidumbre extrema? Pues bien, si sacamos la lupa y extraemos los datos específicos del US 500, vemos que el patrón de pánico frente al riesgo geopolítico es claramente cuantificable. Hablamos de caídas diarias superiores al 1,30%. Y no es teoría. Pasó en enero de 2010 con un menos 1,89%, en junio de 2011 con un desplome del menos 2,28% y en impactos más recientes lo vimos en marzo de 2023 con un menos 2,04% o en febrero de 2025 con otro 1,75% abajo. Ojo, que no son simples retrocesos del día a día, son contracciones agudas del mercado que está valorando el riesgo institucional en tiempo real. Y lo más fascinante es que la métrica nos revela un comportamiento histórico recurrente. Estas caídas tan severas rara vez se asimilan en un solo día. Históricamente, perder más de un 1,30% en una sola sesión actúa como un catalizador, destruye los soportes técnicos y contagia el miedo a las jornadas de cotización posteriores. La inestabilidad se alarga porque el mercado necesita varios ciclos para reevaluar y fijar los precios bajo las nuevas condiciones de estrés geopolítico. Vamos, que la volatilidad engendra irremediablemente más volatilidad. Lo que nos deja en el aire la incógnita definitiva. Esa pregunta que conecta las grandes promesas diplomáticas con la realidad matemática ineludible. ¿Lograrán estos frágiles acuerdos domar la volatilidad que el mercado lleva en su propio ADN histórico? ¿Serán suficientes esos 3 años de supuesta estabilidad? Habrá que estar muy atentos al próximo movimiento del mercado. Y con esta reflexión, concluimos el análisis explicativo de hoy. ¡Hasta la próxima!